Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy es sábado de Enneagrama. Nos encanta que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día aquí por MBC Radio. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben el programa que vamos a tener hoy. Siempre decimos lo mismo, pero de verdad tenemos unos programazos. De verdad, vamos en los primeros números de toda la estación, de las 5 estaciones que maneja esta estación. Los más populares es uno de los nuestros. Así es que agradecemos profundamente que nos oigan, que nos escuchen y que compartan nuestro podcast a todo el que le pueda servir. Bueno, todos sabemos que las heridas de la infancia, aunque invisibles, pueden dejar una profunda huella en nuestra vida adulta. Pero aún peor, ¿las heridas de la infancia se transmiten a nuestros hijos? Esto nos los va a contestar nuestra querida invitada, pero antes quiero saludar a Adelaida. ¿Cómo estás, Ade? Para que nos la presentes, que ya es muy conocida y muy famosa, pero no nos había visitado. Así es. Hola a todos, bienvenidos y gracias, Andrea. La verdad es que sí, estoy muy entusiasmada de este programa. Qué padre que nos encante tanto tener estos invitados, pero bueno, hoy estamos de manteles largos porque aparte de tener una gran invitada, una experta en el tema, es amiga y la queremos muchísimo. Ella es creadora del método ERA, escritora de long sellers como Hambre de Hombre, transforma las heridas de tu infancia, más allá del sobrepeso, y el último libro que escribió es Doña Huevotes. Ella es Ana Mar Orihuela. Bienvenida, Ana Mar, qué bueno que estés aquí. ¿Cómo están, Andrea, Adelaida, queridísimas? Felices de tenerte con nosotros. Yo también las quiero, son mis amigas y la verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes, profundizar, tener un espacio tan rico para profundizar estos temas que a todos nos llaman, ¿no? Sobre todo quienes somos papás. Exactamente. Sí, y además sanar heridas. Es que ¿hace cuántos años? Nos conocemos ya hace 1000 años, ¿te acuerdas? Hasta un curso nos fue a dar de heridas, cuando todavía daba cursos a domicilio. Sí, exacto, ya no da cursos a domicilio, pero bueno, porque la señora ya está muy importante. Ay, gracias. Pero platícanos, ¿qué son, otra vez para la gente que no sabe nada, qué son las heridas de la infancia? ¿Cuáles son? ¿Cómo? O sea, un poquito para ponerlo en... Bueno, son experiencias significativas, importantes de dolor, encuentros con el dolor que viviste en la primera etapa de tu vida, los primeros 8 años. Pudieron ser momentos como, por ejemplo, una enfermedad, un accidente, el abandono de tu papá, el divorcio, la muerte, o situaciones de negligencia cotidiana, como tu mamá estaba dormida, deprimida, tu papá, discusiones entre tus papás, experiencias que te expusieron a dolor que nunca tuviste un espacio para integrar, para hablar, para resolver y que se quedaron en tu cuerpo, en tu sistema nervioso como una constante alarma y una posición de constante defensa en la vida. Okay. ¿Puede haber alguien que no tenga una herida de la infancia? No existe. En realidad, todos tenemos encuentros con el dolor que no siempre podemos integrar y procesar. O sea, es muy difícil que en tus primeros 8 años de vida los papás tengan estén sanos emocionalmente. Ajá, ¿no? De entrada, como la capacidad, la asertividad, para no lastimarte. O sea, los hijos nacemos con el botón para lastimar a los hijos. Los padres nacemos con el botón para lastimar a los hijos. O sea, lo que haces, lo que no haces, lo que dices, lo que no dices. O sea, todo termina lastimando a nuestros hijos. Claro, y más un papá o una mamá que no está trabajada, ¿no? O sea, que todo el mundo estamos así. O sea, al principio, y ese es parte de, ¿no? Sí, porque además tenemos a nuestros hijos, o sea, digo, yo no sé, pero yo mi primer hijo lo tuve a los 24 años. Qué bárbaro. O sea, creo que tenemos a nuestros hijos muy jóvenes, en etapas donde estamos resolviendo nuestro asunto económico, donde estamos aprendiendo a madurar. Descubriendo quiénes somos, ¿no? Así, qué queremos. Todavía un poco como afianzándote en la relación de pareja. O sea, no, casi siempre tienes el hijo 1 o 2 años después de casarte. O sea, no es que lleven 10 años juntos, la pareja está súper afianzada, ya viajaron, ya hicieron y después ya tienen hijos. O sea, en general, muchos de nosotros fue de, te casaste porque estabas embarazada. ¿Y cuánto llevan tus papás de casados? Pues 8. ¿Y cuántos años tienes? 8, ¿no? Sí. O sea, realmente, pues es una etapa de mucha sobrevivencia, de inmadurez, de aprendizaje, y creo que todos cometemos muchos errores cuando nuestros hijos tienen sus primeros 8 años de vida.
Ok. No, además, ¿qué harías el resto de tu vida si tus papás no te lastimaran? Sí. O sea, ponte a pensar, la mitad de la vida se te va que estoy enojada, que no me diste, que sí te di. Sí. Entonces, quizás es un guión. La semana pasada vivía una experiencia con mi hija Isabela. Mi hija tiene 8 años. Es mi segunda hija y ella practica un deporte. En una mal caída se rompe el tabique de la nariz y bueno, le hacen una cirugía y en la sala de recuperación estaba yo con ella y veía a una mamá que estaban con un bebito como de 6 meses, lo estaban operando, estaba en la sala de recuperación, lo acababan de operar, se ve que lo habían operado de su labio. O sea, la mamá se veía agotada, el niño estaba llorando desconsolado, ella estaba destrozada, se le veía la cara desencajada, las ganas de llorar, el agotamiento físico, el bebé llorando, ella todo el tiempo tratando de consolarlo. Y yo en ese momento cuando me tocaba verla decía, ¿cuántas cosas hacen los papás por nosotros? ¿Cuántos sacrificios, cuánto miedo cuando eres tan chiquito de meses, desde no saber cómo alimentarte, de si te da reflujo, de si las noches de no dormir, de si todas las enfermedades, desde todas las veces que te caíste, todas las veces que te lastimaste, o sea, todo lo que como papás vivimos para que terminemos siendo culpables de su sufrir. Siendo culpables de todo. De todo. La culpable es la mamá de todo. De verdad, sí es cierto. Y las mamás muchas veces, ahora que somos adultos y que los hijos, bueno, te juzgan o no te juzgan, pero piensas en todo lo que no hiciste, ¿no? No le diste. Si la niña no tiene trabajo, es que seguro algo hice mal. Sí. Es que los hice dependientes, pero ¿cuántas? Todo ese amor que le pusimos. ¿Cuántas cosas sí hiciste? Mal. Sí. Es que, porque yo creo que nadie hubiéramos sobrevivido si estos papás hubieran sido tan malos como para, en estas etapas, ¿no? Este bebito tenía 6 meses, o sea, en estos primeros años de la vida, o sea, claro que te alimentaron y muy probablemente se tuvieron que levantar 100 veces porque no dormías y porque te enfermabas y tenías reflujo y las veces que nos caímos y nos pegamos y nos tuvieron que llevar al hospital de urgencias, ¿no? O sea, yo me acuerdo uno de mi hermano se metió un frijol en la nariz, mi pobre mamá corriendo al hospital, o sea, cosas que pasan como niño, ¿no? Uno de mis hijos se tomó un trago del tiner que le dije al carpintero que no dejara ahí y va y lo deja en una mamila y se lo toma y ahí corres al hospital. Sí, es cierto, tantas cosas realmente ser padre, ser madre es muy difícil. Es muy difícil. Y muy cansado. Es muy cansado, es agotador, nunca lo haces del todo bien, siempre te van a preocupar, jamás se acaba este contrato porque ni aunque se acaben los muchachos, se casen, tengan hijos, se acaba este contrato, ¿no? Es un contrato para toda la vida y yo quiero, o sea, decirles a todos los que hoy están escuchando que si son papás y mamás, no sean tan crueles con ustedes mismos a la hora de juzgarse en cómo de pronto nos equivocamos, porque claro que nos vamos a equivocar como se equivocaron nuestros padres, no se trata de hacer perfectos, o sea, realmente tenemos muchas carencias, nuestros hijos además nacen con el botón para activarnos nuestros dolores, ¿no? O sea, tenemos justo el hijo que es lo opuesto a lo que tú esperas, a lo que tú no sabes manejar, a lo que te cuesta trabajo. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, a mí me encanta mi hijo Bruno. Mi hijo Bruno es siempre es el que le encuentra el pero, el cómo se podría hacer mejor, es el que ve siempre el lado negativo, el que con mucha facilidad cae en la negatividad, en la tristeza. O sea, realmente para mí aprender a hablar el lenguaje de mi hijo ha sido un verdadero aprendizaje, ¿no? Porque en realidad yo no hablaba ese lenguaje, yo era una persona mucho más positiva, todo se puede hacer, todo se puede resolver, la vida es para echarle ganas, vamos, ¿no? Sí, el otro te dice, a ver, espérate, mamá, a ver, bájate de tu Disneylandia y la vida es así, negativa y negra. O sea, mi hijo veía lugares oscuros que yo decía, o sea, eso como para qué lo ves, ¿no? Sí, o sea, ni lo veas, ¿vale? No debería de existir ese lugar, ¿no? Y la verdad es que hoy después de muchos años de trabajo, de seguir en terapia, o sea, en realidad mi hijo, o sea, admiro la forma en la que ve la vida, la forma en la que profundiza su capacidad de mirar los claroscuros, ¿no? Y la verdad es que lo ha aprendido y yo creo que eso nos pasa con nuestros hijos a todos. No soy exclusiva. O ustedes díganme. No. No, totalmente. Y yo creo que también nuestros hijos nacen predispuestos, o sea, necesitan vivir algo.
traen un plan de vida. Sí. Y para ese plan de vida necesitan que nosotros les activemos ciertos botones y ciertas heridas para que las superen. Entonces, quizá hay un plan maestro allá arriba, es un guión y es un avatar. Aquí nada más venimos a vivir la obra de teatro, ¿no? Porque ni los lastimas con ganas, no es intencional, pero todos acaban lastimados. Yo creo que traen sus botoncitos y también, tú tienes que vivir el rechazo para que eso te lleve a ser la persona que vas a ser cuando seas grande. Entonces, no sabemos nosotros como papás, ellos ya traen un chip. Oye, Ana Mar, pero ¿qué te parece si nomás regresamos a que nos digas las 5 heridas de la infancia? Porque la gente va a decir, ¿y cuáles son? Bueno, es que vamos a decir, ya hablamos lo lindo, ya descargamos, porque ahí viene lo feo. Ahí viene cómo transmitimos las heridas a los hijos. No, pero primero, ¿cuáles son y cómo las transmitimos? Sí, o sea, por eso también como empezar en este lugar empático, ¿no? O sea, vamos efectivamente a hablar de cómo lastimamos ya salió a las hijos. 6. Yo soy como tu hijo, o sea, 6. Sí. Vamos a lo negativo, ya dejen de endulzar. Y Ana Mar es un 3 en el enneagrama. Pero ¿saben qué? Hay esperanza. Hay esperanza. Un día van a entender. Pero bueno, las 5 heridas. La primera es rechazo. La herida de rechazo es una personalidad. A ver, ojo. En la teoría que yo trabajo, el rechazo es la desvinculación con el amor y con la energía femenina. Entonces, cuando tú te desconectas del afecto, del amor, entonces esto es como si fueras no existente. Entonces, la persona es una persona aislada, solitaria, desvinculada, disociada, no pertenece, está en su propio mundo, siempre busca estar en ese lugar donde está desconectada del mundo. Las personas que tienen herida de rechazo son personas que tienen gran capacidad para abstraerse, gran capacidad para estar consigo mismas, ¿no? ¿Cuál es el problema de este dolor? Es que de pronto haces sentir solos a los que amas, estás desconectado, no te das cuenta qué cosas están pasando, también de pronto tienes un odio y un rechazo por ti, desvinculado y disociado de tus necesidades. ¿Las heridas se heredan? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí se heredan o que no se heredan? Bueno, nuestra especialista, que de verdad tu libro fue el primero y hizo un bombazo, ¿no? En la sociedad sobre las heridas de la infancia, nos está platicando sobre las 5 heridas y está hablando sobre la herida de rechazo. Y tú dices que estas personas, en lo que te quedaste, era que son personas reservadas, que se hacen para atrás porque se sintieron ese rechazo. Sin embargo, en la vida diaria tú ves gente que en el enneagrama es un 2, que son muy dadivosas, muy cariñosas, y fue por también que sufrieron la herida de rechazo. Sí. ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Sí, porque cuando tú tienes un dolor donde no te sientes existente, donde sientes que tus papás no te ven, no sientes su afecto, no te sientes perteneciente a esa familia, sientes que eres adoptado. O sea, ese dolor tan grande hace una personalidad. Lo compensas al revés. Así es, pero es neurótico. Okay. Porque es un mecanismo de no puedo estar sin estar conectado y no sé poner límites y de pronto me vinculo con gente que no es adecuada porque yo soy la gente linda, cariñosa, buena onda, el corazón abierto y los brazos abiertos para todo el mundo, pero porque yo tuve un dolor de mucha ausencia de conexión y entonces hay que trabajarlo, ¿no? Porque, o sea, los dolores de nuestra infancia van generando formas de adaptación. O sea, yo fui una niña, por ejemplo, que no tuvo nadie que le pusiera límites, que siempre se sentía sola, que sentía que el mundo se le venía encima, no tenía la mirada de papá, de mamá. Entonces me convierto en una niña enfermiza, en una mujer hipocondriaca, que siempre quiere llamar la atención, que siempre está haciendo berrinches, que no asume la responsabilidad de su vida, que quiere que la carguen, que le resuelvan, que la mantengan. O sea, esta forma de adaptación que ya vemos a la persona de 50 años, pero que finalmente vive a través de la adaptación del abandono. Ajá. O sea, nosotros deberíamos de poder darnos cuenta de cuál es el origen, o sea, cuál es nuestro dolor, cómo nos adaptamos a esa circunstancia a través de desarrollar un ego, una personalidad.
¿cómo podríamos hoy salir de esa personalidad? Porque en realidad... Y tocar el dolor, ¿no? Ajá, tocar el dolor, transformar la máscara y esto va realmente a cambiar tu manera de estar en la vida, porque no deberíamos de estar bajo una máscara. Claro. Por ejemplo, por eso en el enneagrama, o sea, hay gente 7, claro, pero porque están viviendo desde la máscara, pero el día que esa gente toque su dolor, va a dejar de ser el 7. O sea, va a tener un 7 que va a utilizar de manera... En la sociedad, cuando quiera. Cuando quiera, como quiera. Ajá, pero ya creció la persona, ¿no? Así es, o sea, que se transforma. Sí, decimos que es como tener un caballo. Estás montado en un caballo y no tienes idea que el caballo puede llevarte donde tú quieras y te puedes bajar del caballo. Exacto. Sí. Y eso es un poco la personalidad, ¿no? Te Así sirvió es. para sobrevivir, pero hoy lo puedes cambiar. Sí, y sobre todo descubrir quién eres en realidad, ¿no? Porque esa personalidad, si eres tú, es una parte de ti, te ha costado, te debe de servir, ¿no? Porque esa puede estar al servicio de tu vida, pero también hay otra parte de ti que no conoces y que no tiene que ver con personalidad, ¿no? Entonces, pensando en el rechazo, la mamá o el papá que tienen esta herida, que no saben cómo conectar, que están en su propio mundo, que nunca se han sentido pertenecientes, que están desvinculados, pues eso mismo les va a pasar con sus hijos. Van a ser papás que no se van a sentir papás, que igualmente, o sea, de pronto les cueste trabajo asumir la paternidad. Es la mamá que dice, ya venga la mamá de este niño, caray, yo soy la mamá de este niño, ¿no? O sea, está llorando, o sea, yo soy la que le tiene que dar la medicina, la que tiene que llevarlo a la escuela, la que tiene que responder o sea, como de pronto no asumir del todo la responsabilidad, no saber cómo, a lo mejor sí ser una mamá que tiene la comida, un papá que es proveedor, o sea, que cumple su función, pero sin conectarse a nivel afectivo. ¿Y qué va a pasar con este hijo que no recibe, o sea, como dices, las heridas se heredan? Claro que se heredan, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona que no se pudo vincular conmigo? ¿Yo tampoco me voy a poder vincular con los demás? Pasa cosas interesantes, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, imagínate a dos papás muy perfeccionistas, la mamá muy perfeccionista, que quiere que su casa esté impecable, que todos sus hijos sean perfectos, el papá fuiste a mi súper casa exigido. Cuando nací mis hijos. Esa era yo. O sea, el papá en este rol de súper proveedor, muy en el rol de don Huevos, ¿no? De este hombre que no siente, que no llora, que no pide, que está siempre a la batuta. O sea, de alguna manera los hijos pudieran ser, por ejemplo, personas demasiado necesitadas. O sea, de pronto se puede gestar alguien hiperemocional o muy enfermo o que obligue a estos papás que van a buscar la perfección y las formas a mirarlo. Entonces puede ser un hijo depresivo, puede ser un hijo enfermo, puede ser un hijo sí, hipercariñoso, ¿no? O sea, que sea todo lo contrario que son los papás. O sea, nuestros hijos también se adaptan a lo que está sucediendo en el sistema como una forma de equilibrar. En esta familia no hay amor, no hay conexión, no hay vínculo. Entonces, ¿qué voy a hacer para restaurar el vínculo? Y es ahí donde los hijos empiezan a actuar. Sí. Y por eso nuestros hijos son un síntoma de nuestra relación. Ajá. Fíjate que eso que dices ahorita, cuando Andrea tiene una hija 4 y yo también tengo una hija 4, y cuando el 4 es el abandono, que dicen, es que sentí que me abandonaron, que no estuvieron para mí, y la verdad pensaba, yo decía, pero si era la mamá más presente, cuidaba, planchaba, cosía, todo. Sí. Dije, no, claro, nunca me conecté emocionalmente con ella. Entonces, el abandono es emocional. Es totalmente no es emocional. nada más físico, ¿no? Porque si ¿qué hice mal? Como buena perfeccionista. Chin, ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó? Conectar. Sí. Conmigo y después con ella. Que después ya lo hice, pero... Pero a ver, o sea, casi vamos a analizar aquí el caso. No. Tu mamá de la edad siempre te has quejado de que no se vinculó, no se conectó. No me vio, no me peló. Entonces tú entonces tampoco te conectas. O sea, se va heredando. Ese es el ejemplo de la herida, ¿no? Porque, a ver, yo no tuve una mamá que tuviera la capacidad, ni siquiera es que no quisiera. No, mi mamá era la niña chiquita que dijiste, que llora, que espera que le resuelvan, que le dijeran que yo tenía que estar para ella. Exacto. Entonces, obviamente, yo no estuve y yo me volví la sobrecompensadora, la linda, la cariñosa, ¿no? Quiéreme, pélame, veme, obviamente nunca me vio. Sí. Y luego con mis hijos quise ser todo lo contrario, pero acabé
transmitiendo esa herida. Chistoso. Sí. Hasta ahora, obviamente, hoy me doy cuenta, digo, hace Claro. 15 años. Sí, esto es un trabajo personal Claro, importante. empecé a trabajar y dije, no, lo que me faltó es conectarme conmigo para poder conectar con mi hija, porque nadie me enseñó cómo se conecta. Es que justamente eso tenemos que de verdad entender que toda la dinámica es una matemática perfecta. Y que si, por ejemplo, tú tuviste una mamá y como muchos de los que nos están escuchando, quizá una mamá victimizada, necesitada, que educaba hijos para que dependieran de ella para que la rescataran. Bueno, pues los hijos pueden tener muchas posturas. Podrían copiar el modelo de la mamá y de pronto tener un hijo víctima. Podrían ser entonces ahora la mamá de la mamá y tener una hija doña, una hija que terminara queriendo rescatarla, cuidarla. Podría tener un hijo que odia al victimismo, ¿no? O sea, en realidad los hijos van a adaptarse a esa realidad en relación a su propio temperamento, porque todos venimos a esta vida con un temperamento, con una carga kármica, con un aprendizaje del alma, y que va más allá de lo que racionalmente podemos entender, ¿no? O sea, y entonces, bueno, o sea, realmente los papás, tú como papá puedes haber sido un papá en herida de rechazo, desconectado, desvinculado, disociado, que te costó realmente conectar a nivel afectivo, que claro, tus hijos siempre tuvieron lo que necesitaron y tú jugaste el rol porque fuiste la mamá, sopita de fideo, la que tenía su comida, claro. su todo. Pero realmente la soledad viene de una falta de conexión y disposición. Y fíjense, yo cuando yo tuve a mi hija Isabela, yo ya tenía 39 años. Y yo dije, yo voy a tener a mi hija en un parto en agua y la voy a amamantar. Sí, todo lo nuevo. Y yo, porque además pues yo soy ya una mujer chambeada, ¿no? O sea, claro, ¿no? Ya tengo todas las herramientas, ya no es lo mismo. O sea, yo tuve a Bruna a los 24, o sea, sí, es realmente una diferencia abismal. Tenía 39, o sea, yo estaba así pensando en muchas cosas maravillosas en una maternidad más adulta, más madura, más consciente, más elegida. Y la verdad es que no fue así. O sea, el día que yo estaba en trabajo de parto, estaba yo ya dilatada y Isabela no bajaba, empezó a tener un poco de sufrimiento. En 10 segundos yo estaba en el quirófano, mis dulas estaban ahí, claro, echándome porras porque el que estaba era el cirujano. La dula experta me colocó a Isabela para amamantarla. Nunca pude amamantarla. O sea, jamás la pude amamantar, nunca. O sea, todo lo que al final pasó fue lo que tenía que pasar. Porque en realidad yo todavía, en ese momento, tenía muchas cosas que trabajar en relación a mi maternidad, a mi feminidad, a mi conexión. Ajá. Y realmente nuestros hijos, desde que llegan a nuestra vida, ya nos traen la lección. Claro, ya traen traen lección. Sí. Ya traen la lección y te digo, ya traen su plan de vida, porque tu hija tuviste todas las ganas de conectar con ella y no tocaba. Ella necesitaba esa parte. Totalmente. De hecho, o sea, a partir de que nace Isabela, o sea, yo entro en un proceso de mucha transformación. O sea, es ahí donde yo perdí 15 kilos de peso a través de la llegada de ella. Y de todo lo que, y sobre todo una niña, o sea, yo necesitaba seguir trabajando mi feminidad, porque yo era todavía súper doña huevos, sigo siendo muy doña huevos, ha sido un proceso largo, el cual ha sido un proceso realmente largo de poder integrar mi vulnerabilidad, abrazarla y que sea un equilibrio, ¿no?, entre estas dos partes mías. A ver, Ana Mar, pero nos quedamos en rechazo, pero ¿por qué no tocamos la herida de abandono? Sí, bueno, que es una de las más importantes, ¿no? Ya la estábamos tocando un poco con el ejemplo de la mamá víctima, o sea, el abandono es la mamá víctima o la persona víctima que no se hace responsable, que no tiene estructura, que quiere que la rescaten, que no sabe poner límites, no tiene como identidad propia, siempre es muy fusional, alguien que está quejándose siempre de todos, de la vida, educa, por ejemplo, una mamá con herida de rechazo, educa hijos dependientes, culpables, que la rescaten, que la cuiden, con mucha necesidad de proteger, con un impulso
de cuidarla, porque ella siempre lo gritó, o sea, eso siempre fue lo que la mamá gritó: estoy enferma, no puedo, alguien hágase cargo. Y aunque uno es muy chiquito, o sea, cuando nosotros somos muy chiquitos, lo único que queremos en la vida es ver bien a nuestros padres, disponibles para que nos cuiden, para que estén ahí, para que jueguen. Entonces, bueno, una mamá que tiene herida de abandono, pues es una mamá que siempre genera carga. O sea, tú sentiste siempre a tu mamá como un peso, porque no podía con la vida, siempre estaba victimizada, ¿no? Y claro, pues esto puede generar hijos que estén, que odien el victimismo. O sea, una doña Huevotes podría haber tenido una mamá muy víctima. Que dijo, hago exactamente lo contrario. Y hago exactamente lo contrario, odio la vulnerabilidad, yo no me quejo para nada, yo nunca atiendo mi enfermedad, me choca quejarme, nunca pido ayuda, nunca recibo, nunca siento, porque tuve una mamá que lo sintió todo, que se enfermó de todo, que se quejaba de todo, que la odias, que ¿no? se agotó todo lo que tenía el sistema y yo ya no sé ni cómo pedir ayuda, ¿no? Sí. Esto es en el abandono. Por ejemplo, en la humillación es muy parecido. Pero tantito, pero sí, mi mamá tuvo la herida de abandono. ¿Yo voy a abandonar también? No, al contrario, ¿no? O sea, pudiera lo puedo pasarte, compensar al revés, pero también puedo hacer. Sí, pudiera o sea, en pasarte, todas es lo mismo. Puedo heredarla, pero y si no, puede ser todo lo contrario, ¿no? Okay. Oye, pero antes de seguir, ¿qué diferencia hay entre rechazo y abandono? Antes de que sigas a la que viene. Toda la diferencia, porque el rechazo es aislamiento, soledad, es ensimismamiento, desconexión. Abandono es pertenencia, fusión, conexión, dependencia. Como resultado, es tu compensación. Ajá. Pero ¿cómo? ¿qué hace el papá? O sea, no me quedó clara la diferencia entre abandono y rechazo. Okay. El papá que abandona y el papá que rechaza. El papá que rechaza no se vincula, está desconectado en su propio mundo, cumple las funciones operativas, pero ¿no? Pero no te da amor. Y el papá en abandono no solo no te da, sino que te quita. Sí, te drena, es vampiresco, Ya. quiere que lo cargues, que le resuelvas, ¿no? O sea, se vuelve una carga para el hijo. Súper, gracias. Ajá. Y entonces, bueno, pasamos a la humillación si quieren, porque además están todas conectadas. La humillación es una herida de justo una persona que tuvo papás muy víctimas, papás muy necesitados, una mamá muy controladora, un papá que siempre estaba esperando. Situaciones donde se sintió demasiado con muchas expectativas o con muchas necesidades de resolverle al sistema. Entonces, ¿cómo se hizo? Pues una persona que siempre está buscando cargar, complacer, rescatar, resolver, tiene una hiperreacción a la empatía. O sea, es una persona que, Dios mío, te pasa algo, ¿qué te hago? ¿Cómo lo hago? ¿Estás enojada? ¿Cómo le hago para que dejes de estar enojada? ¿Tienes este problema? ¿Qué tengo que hacer para poder resolverlo? O sea, se siente responsable de... ¿Pero porque lo humillaron? Porque vivió justo... Vivió la humillación, pero la humillación es una burla, un no eres nada, o sea, un desprecio, ¿no? Esa es la humillación, ¿no? Sí, la humillación es un sentimiento de no tener dignidad, de haber perdido la dignidad, ¿no? Y esta humillación, esto puede generarse por abusos, por sistemas como el que estaba yo diciendo de papás súper tóxicos que tú sabías que se peleaban o que estaban alcoholizados o que la mamá te daba vergüenza porque tu mamá víctima iba a recogerte a la escuela despeinada y con el delantal y además te regañaba frente de todos, ¿no? O iba a las juntas y se peleaba y se enojaba. Sí, que dices que los que te dan pena ajena. Sí, que dices, mamá, ni te acerques. ¿no? Porque ya sabías o el papá que siempre era la burla de las fiestas porque se ponía borracho. Y entonces yo, si recibo la de humillación, ¿cómo me voy a comportar? Tú te vas a comportar siempre queriendo ganar dignidad, ¿no? Queriendo compensar esa porque familia me voy a sentir caótica. así, ¿no? Chiquitita. O sea, tú creciste, cuando creces en un sistema así, donde, o sea, tu papá está borracho, qué pena, ya es el payasito de la fiesta, tu mamá va despeinada, casi que con el delantal, o siempre es la chismosa, o siempre es la víctima. O sea,
todo eso te genera tanta vergüenza que tú empiezas a querer compensar y quieres ser digno. O sea, tú sí vas a tener dignidad. Entonces, ¿cómo vas a hacerle para tener dignidad? Vas a ser complaciente, rescatador, vas a ayudar, vas a ser un niño bueno, hiperempático, siempre vas a estar disponible para todos, siempre vas a querer ayudar, siempre vas a, o sea, no puedes, tienes que ser una persona muy buena para poder ganar dignidad. Porque tu dignidad ya te la robaron tus papás y tu infancia. Y tu autoestima, ¿no? También. Y tu autoestima. Por ejemplo, tú imagínate, no sé, la niña que fue abusada sexualmente. O sea, ese día le quitaron su dignidad. Ese día ella va a ser quizá una niña muy buena, muy complaciente, muy permisiva, o a lo mejor va a ser la chavita que no sabe poner límites y que hoy permite que cualquiera abuse de ella, ¿no? Porque en realidad pierdes algo muy importante. Cuando nosotros vivimos situaciones de negligencia y abuso infantil, perdemos nuestra capacidad de configurar nuestros límites. Entonces, les voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tú tienes claro tus límites, alguien llega y te pisa, ¿y qué vas a hacer? Te vas a quitar porque te duele, porque no está bien que alguien te pise o que alguien te dé una cachetada, una patada, inmediatamente vas a responder. Cuando tú fuiste un niño que lo vivió, cuando eres un adulto, entonces, y alguien te pisa o alguien te patea, empiezas a cuestionarte ¿será que sí me están pateando? ¿Será que yo merezco que me pateen? ¿Será que estoy confundido? ¿Y qué tal si le digo y se enoja? ¿Y qué tal si le digo, oye, me estás pisando y me deja de querer? ¿Qué tal si yo merezco que me pisen y me pateen? O sea, tu capacidad para poder reconocer el derecho de tu bienestar, el derecho de poner tus límites, se rompe. Y esas son una de las consecuencias de las heridas. O sea, restaurar los límites, contigo mismo, porque no se trata, poner límites no se trata, no te voy a permitir, Andrea, que me mires así. No, o sea, es contigo mismo. Es los límites contigo. Es la valía, el merecimiento, ¿no? Muy profundo. Ajá, exacto. Es quererte a ti. O sea. Oye, pero, por ejemplo, yo veo muchos casos que me dicen alumnas, es que fueron muy estrictos conmigo, que justamente es lo que digo hoy en día a los papás. No le digas a tu hija, cállate, obedece y ven y dame, porque eso puede llegar a generar esta herida, que no necesariamente tuviste un abuso físico, simplemente el abuso de poder, de una educación autoritaria o negligencias que ni te pelaban. Simplemente no les importabas. ¿Puedes generar esta herida? Sí, en realidad no hay una regla, ¿no? O sea, tiene que ver con cómo desde tu personalidad para ti era humillante, por ejemplo, que tu mamá y tu papá eran los más fitness del planeta y los más guapos del planeta y tú no tenías ese ímpetu, ¿no? ¿Sabes de qué me acuerdo? Que me sentí súper humillada, que fui a la natación y me sacó, mi mamá se le olvidó mi ropa interior y me hizo salir con vestido sin ropa interior. Tenía yo 3 o 4 años. Pero fíjate cómo tonterías. Sí, a ti un traje de baño mojado. ¿Por qué me hizo salir así? Fue lo a peor. ti se te marcó. Y todavía me decía, te puse una toalla. No, maestra. Claro. No, desde la visión de la mamá, ¿no? Pero fíjate, yo estos papás que conocemos que son muy vigoristas, que el papá y la mamá son súper fitness o son súper deportistas o muy agresivos en los negocios y son así, y que de pronto tienen el hijo gordito, chistoso, noble, bonachón, que cero que no es gusta, cero el prototipo para ellos. Cero el prototipo. Ese niño tiene humillación. O sea, ese niño tiene humillación, no siente mucha vergüenza de ser quien es, no se siente aceptado por los papás, realmente come como una forma también de compensar ese rechazo y entonces engorda más y se vuelve alguien lindo que todo el mundo quiere, hipercomplaciente, o sea, como súper angelado, ¿no? Pero porque tiene una necesidad muy grande de ser aceptado. Ok, perdón, ya nos están mandando a corte, pero ¿no es también la sombra hacia los papás? Decir, sí, claro. O sea, aquí está el otro extremo para que me veas. Sí. O sea, lo que tú no quieres ver. Así es. O sea, eso es lo interesante de nuestros hijos. O sea, cuando nosotros le chambeamos... No, ya se soltó son nuestros maestros. Cuando nosotros nos trabajamos nos damos cuenta que nuestros hijos nos está reflejando eso que estamos reprimiendo y negando.
O sea, esa gordura, esa gordofobia, podría ser justo lo que tu hijo te quiere mostrar. O sea, esta polaridad en la que estás, esta autocrítica en la que estás, esta forma de lucha contra una parte de ti que no has podido aceptar, ¿no? Que a lo mejor tú fuiste ese niño gordito o a lo mejor tus papás nunca quisieron ese niño gordito y fueron quienes te heredaron esa gordofobia, ¿no? Estas 5 heridas de la infancia, podemos tener las 5 o podemos tener 3 o podemos tener 2, pero de que tenemos, ¿no? Sí, de que las tenemos. Y mira, en realidad podemos tener, por ejemplo, con nuestros hijos se nos activa muchísimo, no sé, la humillación y queremos rescatarlos, pero con nuestra pareja nos sentimos en el abandono. Y en nuestro trabajo vivimos las cosas desde la injusticia, porque somos muy autoexigidos. En cada área se te va reflejando la herida. Sí. O sea, hay quienes tienen una herida muy profunda, un boquete, un socavón, y esa herida está súper controlando todas las áreas de su vida. Pero hay quienes, digamos que tienen una herida que es una herida importante con sus hijos, pero que no se permea en otra área de su vida, ¿no? Entonces, podemos tener en la pareja, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en la relación con nosotros mismos, distintas heridas conectando, ¿no? Y en distintas proporciones. Sí, exacto. Y por eso es importante, muy importante conocerlas, porque, ojo, o sea, tener heridas nos lleva a repetir siempre la misma historia de dolor. Tú te quedas atrapado en un guión de vida donde estoy abandonado, estoy abandonado, estoy abandonado. Y toda tu vida parece que cambias de trabajo, de pareja, de ambiente, de aires. Y sigue la herida. Y sigues abandonado, abandonado, abandonado. Por eso si hacemos una reflexión, por ejemplo, de nuestras relaciones, de nuestras dinámicas de trabajo, de las amistades que nos han traicionado, nos vamos a dar cuenta que hay un patrón. Es que yo siempre complacía, yo siempre rescataba, yo siempre tenía este patrón de mi herida. O sea, cuando yo vivo desde mi herida, siempre voy a confirmar la misma historia. Me voy a quedar sola, no hay nadie en quien confiar, no merezco. Al final todos me pisan porque yo merezco ser pisada. Eso es lo fuerte. Qué grueso, la psicología, qué padre. Pues démosle. Sí, démosle traición. Vamos ya, con la herida de la traición. Sanamos todo. Ahorita. Bueno, no le crean a Adelaida. Pongan atención. Bueno, ya después de 10 años de estarle dando 15, es que ya puedo ¿cuántos decir? años te ha costado eso, no? Ah, o sea, pues, realmente es un proceso. la vida entera. A ver, yo quiero decirles que realmente sanar es un proceso evolutivo, ¿no? Y esto es el mejor regalo que nos podemos dar. Yo podría decirte que sanar es atreverte a ver tus heridas, aceptarlas y tolerarlas y trabajarlas, pero es como ya no te hacen daño, ya no te duele. Ahí está la herida, la cicatriz, pero ya no duele. No, ya no duele. Porque ya la conoces. Bueno, vámonos a la de traición. Bueno, vamos a la traición. Traición es una herida que tiene que ver con una situación en la infancia, con papás que no te hicieron sentir segura, estable, que había mucha incertidumbre, no sentías a los papás en control. Tú, por ejemplo, de pronto tu mamá no llegaba, de pronto tu mamá y tu papá tenían temas también con el alcoholismo, de pronto se cambiaban de casa, no había dinero, de pronto los papás discutían y entonces ya vivían con la abuelita, o tu mamá tenía o tu papá tenían problemas de bipolaridad, de cambios de temperamento, o sea, había mucha inestabilidad, había mucha inestabilidad. Entonces tú para adaptarte a esa realidad tienes que ser una persona muy controladora, alguien que siempre está previniendo qué va a pasar, que esté asumiendo mucha responsabilidad, que tenga una posición de mucho control, muy mental, siempre anticipándose, alerta, con mucho miedo en el fondo. Parece agresiva la persona que tiene traición, ¿no? Porque es defensiva, tiene un ego fuerte, es líder, es alguien que tiene una posición siempre de anticiparse, mucha capacidad para controlar, para darse cuenta, pero porque tiene un espíritu de alerta muy grande con el que ha vivido toda su vida, ¿no? Esa es totalmente la mía. 6. Okay. Sí, y fíjate, pero ahí mis papás para nada, mis papás no, tranquilos en eso. Yo donde viví esa inestabilidad fue la escuela.
Ya. La escuela, ¿cuántos años viví? Era un miedo ir a la escuela, no sabías cómo te iban a corresponder, o sea, Sí. hoy te regañaban, hoy no, hoy o sea, castigo, premio, castigo, o sea, era una cosa espantosa. Ya. Oye, ¿y no será, Andrea, que más bien tu papá era así? O sea, que la No. heredaste, que tu papá era un tipo, un hombre muy mental, muy controlador. No, cero, no, él era un 7 alegre, divertido, no iba para nada esa parte de mi mamá, un 9 que, o sea, Pero navegaba. a lo mejor el 9 de tu mamá. No, era el colegio, o sea, no, yo digo mi niñez. ¿Para dónde? No, yo mi niñez es donde dije, ¿dónde estuvo el sufrimiento? En la escuela. Sí. La inestabilidad, son muchísimos años. Pero fíjate que sí te tuvo que haber heredado ¿Algo los papás? algo tus papás. Aunque no te dolió tanto como la escuela. Ajá, porque en realidad a lo mejor, o sea, puede ser desde la sobreprotección, puede ser desde, porque miren, o sea, como papás, cuando nosotros tenemos estas heridas y que todos las tenemos, y estamos en la relación con nuestros hijos, empezamos a ver el mundo desde esos lentes. Ajá. Entonces, si yo soy vamos a hablar de injusticia. O sea, si yo soy una mamá muy perfeccionista, que quiero que todo esté correcto, que todo sea justo, que esté en orden, la limpieza, la pulcritud, o sea, todo quiero que sea perfecto. O sea, yo empiezo a ver a mis hijos con ese lente, con un lente de tú tienes que ser perfecto. Tú tienes que esforzarte, tú no puedes ser flojo, tú tienes que merecer. El mérito es importante. Vas a comer hasta que limpies tu cuarto, hasta que hagas, hasta que te lo ganes. Hasta que te lo ganes. Entonces, ese lente con el que ve nuestra madre o nuestro padre la vida, es el lente con el que terminamos viendo nosotros la vida. Y cuando después, en un trabajo personal, nos quitamos los lentes, nos damos cuenta cuáles eran los lentes que tenían nuestros padres y nos quitamos esos lentes, entonces empezamos a ver como lo vería Andrea o como lo vería Ana Mar, no como lo vio tu papá o tu mamá y que te enseñó. Ajá. Entonces sí tiene que haber, efectivamente, lo consciente para ti es la dinámica de la incertidumbre o de todos estos cambios escolares, pero todo esto viene también derivado del lente con el que tu papá y tu mamá te hicieron ver esa realidad. Ajá. Como de... Voy a reflexionar. Ajá, exacto, porque en realidad las heridas sí se heredan. Porque nuestros padres nos enseñaron a ver el mundo y a vernos a nosotros mismos con el lente con el que ellos veían la vida desde sus heridas. Y claro que todos nuestros padres tenían y tienen heridas, si están vivos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hablando de injusticia, ese es el lente, ¿no? Todo tiene que ser perfecto y todo tiene que ser, y tú te tienes que esforzar y hay que ser correctos y muy religiosos, por ejemplo, muy vigoristas, son esos papás que corren las maratones, que quieren, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay que aprender a quitarse los lentes del dolor. Totalmente. Uy, qué interesante. Oye, Ana Mar, ¿y lastimamos más a unos hijos que a otros? 100%. ¿Pero por qué? ¿Qué hay? Sí, porque al hijo que es más tu espejo, lo lastimas más. Ajá. Porque te está mostrando rostros de ti que muy probablemente te duelen. Ahora, no es una regla, porque puede ser que al hijo que sea tu espejo también lo sobreproteges más, pero al final eso lo termina lastimando. Porque sobreproteger a un hijo, resolverle, siempre estar para él, ante todo, asumiendo responsabilidades que ya él podría hacer, haciendo cosas que ya él podría resolver, eso termina dejándole un mensaje muy claro a tu hijo, y es que él no tiene la capacidad y que siempre va a necesitar a su papá o a su mamá, no le permite desarrollar sus propias habilidades y eso termina lastimándolo. Ajá. Pero también pasa, por ejemplo, que tú tienes un hijo que, por ejemplo, te refleja, es enfermizo, lo ves flaquito, es súper débil, deja que los demás abusen, no se sabe defender. O sea, este hijo pudiera reflejarte un fantasma de ti, de tu infancia, de algo que te lastimó cuando eras niño. Ajá. Y entonces, claro, tú muy probablemente vas a decirle, órale, y usted no se deje, y sea esto, y ve, y te vamos a meter a un deporte, cuando él a lo mejor tiene un espíritu artista.
¿no? Entonces tú imagínate el papá que lo quiere hacer rudo, que lo quiere hacer fuerte para que se defienda, para que crezca masa muscular. O sea, siempre se va a sentir rechazado, a pesar de que su papá lo hace para que él sea un niño fuerte y salga adelante en la vida. Siempre va a sentir que no da el ancho porque su naturaleza no es ni ser el deportista competitivo defensivo. Él va a ser probablemente un niño sensible, un niño artista, vulnerable, que tiene otra realidad. Y entonces, de cuando nosotros como papás, y que yo les decía al principio del programa, ¿no? Cuando mi hijo me mostraba que él hablaba un lenguaje emocional, un lenguaje de ver dónde está el área de oportunidad de las cosas, dónde está el dolor, dónde está lo que no siempre se puede arreglar. O sea, realmente ese hijo, si tú no aprendes a hablar su lenguaje, vas a estar siempre en una disputa, en un rechazo. O sea, él va a saber que haces tus esfuerzos, pero que al final no hablas su lenguaje. Y siempre se va a sentir rechazado por ti. O sea que de todas maneras la regamos. Ya nos tenemos que ir. En conclusión, nada de lo que oyeron sirve porque de todas maneras vas a meter la pata, ¿no? Ay, no, sí sirve. Yo para cerrar les quiero decir, vivimos tenemos hijos perfectos, somos los padres que nuestros hijos necesitan. No den por hecho. Hay que trabajar, hay que tomar terapia. Y lean Transforma las heridas de tu infancia. Y algo rápido. El 1 de septiembre voy a lanzar el primer episodio de mi podcast, Vitaminas de Ana Mar para Amar. Y ahí van a aprender a trabajar con todas sus heridas. De verdad, vean, va a estar en YouTube, va a estar en Spotify y va a ser básicamente clases con Ana Mar Orihuela. No, bueno, ¿pero cómo se llaman? ¿Vitaminas? Vitaminas de Ana Mar para Amar. Ay, qué padre. Felicidades. Gracias. Bueno, es que todo mundo que ayude a que este mundo sea mejor, de verdad, felicidades. Qué increíble. Felicidades. Va a ser un gran éxito y no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Tus redes. Anamar.orihuela en Instagram, TikTok, Facebook y mi página academianamarorihuela.com. Padrísimo. Wow. Gracias. Gracias por haber venido, por haber estado con nosotros. Tienes que volver pronto. Gracias a todo el equipo de producción por hacer posible este programa y por esos videos tan padres que nos sacan. Y esto fue Enneagrama Conócete con Andrea y Adelaida.